Durante la entrevista a los docentes hemos podido observar que aun habiendo una diferencia más que notable en cuanto a la experiencia laboral, ya que Tony está en su tercer año como tutor y María Ángeles acumula más de 30 años dedicándose a la docencia, la mayoría de las cuestiones planteadas han sido resueltas de una manera muy similar. Pero ha habido un ligero matiz que nos gustaría destacar. A la hora de responder a la siguiente pregunta, ¿qué metodología suele emplear para la enseñanza de las matemáticas? ¿Consideras que los materiales con los que contáis en el aula son suficientes? ¿Y cómo sueles evaluar las matemáticas? Las diferencias de pareceres entre ambos sí que han sido reseñables. En cuanto a la pregunta sobre qué metodología empleas para la enseñanza de las matemáticas, tanto Tony como María Ángeles nos comentan que basan su método en lo propuesto por la editorial y que ambos también comienzan cada clase dedicando unos minutos al cálculo mental. Tony se apoya en el juego y los materiales manipulativos. Nos llama mucho la atención de que aún usando múltiples estrategias ligadas al ABN, además de apoyar su desempeño y su enseñanza de las matemáticas en el libro ofrecido por la editorial Techman, cuya metodología aplicada es la EMAT, nos dice desconocer en profundidad el método ABN y que sabe de él lo que vagamente escuchó en la universidad. Y nos comenta que tampoco conoce otros métodos innovadores como el método Singapur o el ya nombrado EMAT. María Ángeles, por su parte, sabe que el libro se llama EMAT, pero no lo relaciona con ningún método innovador de enseñanza. Ella basa su enseñanza en una relación más estrecha con el libro y no da lugar al juego o a la improvisación. Pero reconoce que le encanta el método ABN y nos explica que intenta inculcar ciertas estrategias que le parecen interesantes a sus alumnos. Escuchándola, María Ángeles muestra un conocimiento más amplio en lo referente al currículo relacionado con las matemáticas y en cuanto al conocimiento y uso del método ABN y del contenido que el libro ofrece, destacando sus virtudes. Conoce la gamificación, pero dice no haber oído el método Singapur, aunque muestra un gran interés ya que expresa que en cuanto salga de aquí me voy a informar porque lo desconozco. Nos llama la atención que siendo Tony el más joven, ya que apenas tiene 28 años, sea María Ángeles con casi 60 la que esté más al tanto de lo novedoso en cuanto a la enseñanza de las matemáticas y se muestre más interesada por formarse en aquello que desconoce en lo que se refiere a nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. Por otro lado, en lo que la pregunta ¿consideras que los materiales con los que contáis en el aula son suficientes? Se refiere, hemos podido observar que María Ángeles afirma que materiales hay de sobra, ya que les son aportados por la editorial, pero que lo que les falta a los docentes para hacer uso de esos materiales, tanto físicos como digitales, es tiempo. Ella es partícipe de utilizar algunas fichas para que los alumnos puedan reforzar lo aprendido en clase. En cambio, Tony dice que no le parecen suficientes los materiales de los que disponen para hacer un desarrollo óptimo de su actividad en clase, sea de la asignatura que sea. Además, él dice que en muchas de las ocasiones es él quien hace sus propios materiales, ya que la editorial no se los brinda y que el colegio no está capacitado económicamente para hacer la compra de los materiales necesarios. Por último, en cuanto a la pregunta de ¿cómo sueles evaluar las matemáticas? María Ángeles nos cuenta que basa su evaluación de matemáticas en las competencias, adaptándose a los nuevos enfoques. Sin embargo, destaca que la implementación de la nueva ley educativa fue una sorpresa para muchos de los docentes. Señala además la falta de formación específica para que los profesores pudieran aprender a evaluar a los alumnos de acuerdo con los nuevos criterios establecidos, lo que supuso un desafío en su práctica educativa. Tony considera que la observación es una herramienta fundamental en el proceso educativo, especialmente en aquellos casos donde algunos alumnos pueden tener dificultades para leer, entre otras algunas. Además, utiliza estrategias como el trabajo en grupo, implementando dinámicas de role-playing, y fomenta la realización de tareas en casa para complementar el aprendizaje. En cuanto a la evaluación, Tony prefiere realizar un único examen por trimestre, aunque reconoce su utilidad, no se centra exclusivamente en este método, ya que considera que los exámenes no siempre reflejan el verdadero potencial del alumnado. Entiende que factores como un mal día, el estado de salud o los nervios pueden influir negativamente en el rendimiento, algo que no ocurre de la misma manera con las actividades cotidianas en clase, donde los estudiantes pueden demostrar de forma más natural lo que saben y lo que son capaces de hacer.